El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Hoy es nuestra clase número 9. Y nos toca un tópico que es de suma importancia, que es conociendo a nuestro enemigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Hay una advertencia de parte del apóstol Pablo allí. En una ocasión decía, ¿cuántos quieren conocer a Cristo? Y la gente dijo muy vacilante, amén. O sea, por decir amén. Parece la gente como que hay que hablarle duro para activarles no sé, será la unción. ¿Cuántos quieren conocer a Cristo? Y la gente, amén, duro, gritaron duro. Eso está bueno. Pablo dijo, a fin de conocerle. Pablo dijo, para vergüenza mía. El texto original no dice para vergüenza de otros, dice para vergüenza mía, dice así. Pena ajena, para vergüenza mía lo digo, muchos no conocen a Jesús. Por allá me habla de un texto en Apocalipsis, capítulo 3, creo que es verso 20 o 21. Creo que verso 21 dice, yo estoy a la puerta, toco y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y cenará conmigo. Y eso es un texto que se ha utilizado para evangelizar, ¿ya? Y resulta que a quien Dios o a quien Jesús le está tocando la puerta es una iglesia evangélica. Para que lo dejen entrar. O sea, una iglesia redimida por la sangre, su nombre está escrito en el libro de la vida y Jesús está afuera, no lo dejan entrar. Y ese es el grave problema de nuestras congregaciones, que muchos en nuestra iglesia no conocen a Dios, no conocen a Jesús y no conocen al Espíritu Santo. Y por eso, oído lo que viene, que esto ofendió por allá a una congregación, reprendo al diablo, como ese hombre va a hablar así. Ese es el lenguaje de Pedro. Eso no es mi lenguaje, ese es el lenguaje de Pedro. Y por eso muchos en la iglesia delinquen o son unos delincuentes. Lo dice Pedro, si Pedro dijo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio. Y empieza a hablar Pedro una serie de virtudes. Y al final dice, porque haciendo estas cosas, dice, no os dejará ser ociosos y sin fruto. La palabra sin fruto no aparece. El texto dice, haciendo estas cosas no te dejará ser ocioso y no vas a delinquir, no vas a llegar a ser un delincuente, porque lo que te lleva a alguien a ser un delincuente es la ociosidad. El no estar ocupado, el no tener visión, el no tener misión. Entonces, es grave tener en la iglesia, por eso es que tenemos en la iglesia gente que son delincuentes, perdone usted la expresión, en la adoración, porque cómo pueden adorar a quien no conocen. La fuerza y la intensidad de mi adoración está en proporción directa del conocimiento que yo tengo del Dios que estoy adorando. Si no conozco a Dios, ¿cómo yo puedo adorar a Dios? Eso nosotros lo hablamos cuando enseñamos lo que es adoración. Bueno, decía, ¿cuántos quieren conocer a Cristo? En la iglesia pues dijo amén, esto está bien. Y después dijo, ¿cuántos quieren conocer al diablo? Y nadie dijo amén. Dios me dijo, siéntate, que yo te voy a llevar a conocer a quien tú no conoces. Porque la ventaja más grande que Satanás tiene, hermano, es que usted no le dé importancia, que usted no le conozca. Ay de aquel soldado que no conozca a su enemigo. ¿Por qué se cantan las cosas que se entonan en nuestras congregaciones? Los coros vagos, esos coros vagos que se cantan y que de paso se le está cantando al diablo. Usted analiza en Apocalipsis la adoración de los ancianos, no mientan al diablo, al diablo para nada.
Esos coros que el diablo es un mentiroso, también es un bocón, tiene la camisa rota y ancho el pantalón. Ese diablo es mentiroso, lo vamos a agarrar, le echamos una pela y lo mandamos a bañar. ¡Todo! Y el diablo es un mentiroso, entonces la iglesia empieza a cantar y Dios le da un codazo a Cristo y ellos ni siquiera saben con quién, ellos ni siquiera saben quién es el diablo. Si la iglesia conociera a Satanás, no cantara esas cosas. Porque por cantar eso e ignorar su poder, sus estrategias, las armas con las que él cuenta, con todo y que Cristo lo desarmó, tiene armas. Ya se las vamos a enseñar cuáles son. Sus derechos, los derechos que él tiene, por ignorar tantas cosas que tienen relación a él, es que estamos como, por eso es que tenemos gentes con hogares destruidos, con ministerios acabados, con finanzas que se le fueron abajo, empresas que se destruyeron, gentes que hoy mismo están en los cementerios porque murieron a causa de una enfermedad que contrajeron por causa del pecado, una infidelidad sexual, porque ignoraron al diablo en todas las áreas. Y resulta que una de las cosas que te va a hacer fuerte en la batalla es conocer a tu enemigo, bien, conocerlo bien. Eso es lo que vamos a estudiar comenzamos hoy. Pablo en la segunda carta que escribe a los Corintios, capítulo 2, verso 11, dice que nosotros como creyentes no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Observe el término maquinaciones. El término maquinación, ese término del griego, es noema, que indica planes o propósitos bien calculados. Porque si es cierto, oído lo que viene ahora, porque si es cierto que si Dios trabaja con diseños, Satanás también trabaja con planes. Satanás es un ser que tiene, oído lo que voy a decir, esto pega, Satanás es un ser que tiene visión. Él sabe el objetivo, él sabe lo que se ha propuesto, él sabe cómo atacar, cuándo atacar, dónde atacar, cómo atacar, contra quién venir, a quién usar. No es un vago, sabe lo que está haciendo. Hace planes. Y Satanás no dejará de hacer planes hasta que te mueras, porque hoy venciste una batalla, la que viene mañana va a ser más dura y más fuerte. Porque un estado te lleva a otro, acuérdese lo que le enseñé, El tamaño de tu enemigo mide la unción en la que te estás moviendo, en la que te moverás. Y el tamaño, la fuerza o el auge de su tentación mide el propósito de Dios en tu vida. Si tú analizas eso, Jesús lo analizó bien. Si este animal me está ofreciendo todos los reinos sin ir a la cruz, ¿cómo será lo que yo voy a obtener después de la cruz? Entonces, venciste una, pasaste de un peso a otro. La que viene es más fuerte, el cual tienes que vencer. Venciste esta, la que viene es más fuerte, pero de una cosa estoy claro, Dios no va a dejar que Satanás te tiente más de lo que tú puedas resistir, pero tú puedes resistir. Y hombres con propósito, hombres con propósito, sea porque tienen propósito de Dios, sea porque tienen visión de Dios, porque fueron llamados por Dios, capacitados por Dios y enviados por Dios, y Dios le dio una visión que tiene que ver con el ministerio. Sea que usted tenga una visión personal, porque Dios se la dio porque usted es un ministro, o sea que usted esté trabajando en pro a la visión de otro. Porque puede ser que usted no tenga visión ministerial, pero Dios lo puso al lado de un hombre para trabajar en pro a su visión, a la visión que Dios le dio a él. Cuando tú te enserias en la visión que Dios te dio, o te enserias en la visión que Dios le dio a quien Dios puso a tu lado para trabajar con él. Estamos hablando de feligreses, gente que se están congregando ahora mismo acá, en esta congregación, camino al cielo,
y no están identificados con la visión del hombre, pues déjenme decirle que eso es lo que llaman delincuentes dentro de la iglesia. Pero cuando usted se enseria y entiende la visión del hombre, trabaja en pro de la visión y usted empieza a afectar el reino, usted va a tener problemas, va a tener ataques, confrontaciones que vas a tener que ir librando. Ir librando. Porque te estás convirtiendo como en una muralla que sirve a su vez de protección a la visión del hombre, que sirve a su vez de empuje para la visión del hombre. Por eso es que usted venir, o sea, el que usted se haya inscrito en la escuela y usted me haya delegado o usted haya confiado su educación a mi persona como maestro, yo se lo agradezco. Yo se lo agradezco. Porque el verte sentado a ti allí, el ver sentada a mi hermana allí donde está con respeto, es darle fuerza a la visión. Es creer en la visión de un hombre. Es aportar para la visión de un hombre. Entonces viene uno sobre otro. Pero con planes. Satanás, o sea, Satanás no está tirando golpes al aire, no, él hace planes, proyectos. ¿Cómo lo alcanzamos? ¿Cómo lo agarramos? ¿Por dónde nos metemos? ¿Cómo lo tentamos? ¿Cuál es el nivel de tentación que debemos tirar sobre él? ¿Qué tipo de tentación yo puedo darle a Freddy que a Alfredo no le funciona? Pero a Freddy puede funcionar, él es débil en esa área, Alfredo no. O él viene de allí, salió de allí, pero él hace planes. Por eso es que cuando alguien me dice, maestro caí. ¿Y cómo fue eso? De pronto no cae nadie. Aló, de pronto no cae nadie. Entonces Pablo dijo, no ignoremos sus maquinaciones, del griego noema, que indica planes o propósitos bien calculados. Alguien dijo, pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. No conocer a Satanás y a los demonios se convierte en un arma que será usada en contra nuestra. Al conocer a Satanás y a los demonios, se crea un equilibrio, evitando así entrar en una exageración o en una paranoia espiritual, psicosis crónica, donde todo es demonio. El simple hecho de que le demos a Satanás un lugar que no le corresponde, que le atribuyamos propiedades que no son suyas, en las cuales además es inoperante, el caer muchas veces en intimidación, temores, dudas, incertidumbres por causa de él o de su presencia, es producto de no conocer en realidad quién es Satanás. Él es un ser que le gustan los extremos, que le den mucha importancia, es bueno para él. El que lo ignores le da cierta ventaja. El darle mucha importancia nos conduce hacia una paranoia espiritual. Ignorarlo es favorable para él. A continuación vamos a desarrollar en detalles el tópico para ser efectivos en la batalla. Un hombre de Dios, Raúl Velázquez, mi maestro, uno de los hombres que me enseñó, mi saludo y mi respeto si me está viendo a través de este video, el escritor de el Sinaí responde al Calvario, Cristología de alta crítica, uno de los hombres que me enseñó la cristología, me dijo esta palabra, nunca se me olvida: Briceño, a Satanás ni se le ignora, ni se le da mucha importancia, simplemente se respeta. Digo, tú me estás hablando de qué, de respeto, ¿cómo? No, cuando te hablo de respeto no estoy hablando de honra, de honores, estoy hablando de no ignorarlo. Porque hay una medida, hay un terreno, hay una medida, hay una frontera hasta donde tú puedes llegar como hijo de Dios. No te metas para allá porque te despedaza. No te metas para allá porque te despedaza. Y vamos a hablar más adelante de lo que es depredador, término que se utilizó mucho para hablar de Satanás.
te despedaza. Ni siquiera tienes una idea de lo que él te ceba. Él te va llevando granito sobre granito, granito sobre granito, granito sobre granito, hasta llevarte a la trampa, hasta llevarte a la mortal. Por eso es que juguetear con el pecado no es bueno, porque Satanás no está jugando al pecado. Puede ser que hasta ahora has salido ileso de las tentaciones en las que has caído, has pedido perdón, Dios te ha perdonado y estás acá. Pero si no le prestas atención a estas verdades, va a llegar el momento en que Dios te perdonará, pero hasta ahí se te acabó la vida. ¿Están acá? Serio, serio, serio. Este tipo, esta bestia está molesto conmigo. Molesto, molesto. No te creas, señores, no te creas que yo, no es que sufro de temores, pero cómo estoy como midiendo los pasos que estoy dando. Midiendo los pasos. Le agradezco por favor sus oraciones, en lo que usted pueda orar por mí, todo lo que usted pueda orar por mí. Necesitamos gente que nos cubra en la oración. Que nos cubra. Yo creo en la oración. La oración de los santos, la oración de justo puede mucho. Yo creo en la oración. Yo le oro a Dios por mis hijos, porque como Él no puede conmigo, puede atentar en contra de ellos. Señor, pon ángeles, si son necesarios, que se hagan presentes para que cubran la vida de mis hijos. Porque, Señor, estamos en reino, esto es reino. Esto no es un jueguito, esto no es un cuento bien contado, esto no es una historieta de Hollywood, ni un cuento de Walt Disney, esto es reino. Y de aquí en adelante vienen cosas maravillosas. Tenemos, señores, que avanzar y creer. Y después de terminar este seminario de conflicto entre dos reinos, hermano, de haber entendido quiénes somos en Cristo, qué tenemos en Cristo, qué podemos en Cristo, quién es nuestro enemigo, cuáles son nuestras armas. No nos podemos quedar sentados, tenemos que avanzar a buscar los valores principales del reino, que es la raza humana, la gente que se pierde. Para comenzar, analizamos a Satanás antes de su caída. Vamos a analizarlos antes de la caída, para que usted vea quién es ese animal. Para tener una mayor percepción de este ser con relación al servicio y a las responsabilidades que tenía ante Dios. Y así entender que no estamos tratando con cualquier ser. Protector. Esto es antes de caer, protector. Según Ezequiel 28, verso 14-16 del hebreo Sakak, que indica entretejer, tiene que ver con la idea de abrazar para cubrir por encima, abrazar para cubrir por encima, cercar, proteger, arrojar una cubierta, defender, ocultar, levantar. 2, sello de la perfección. Según Ezequiel 28, 12, 15 del hebreo tamín, que significa íntegro, cabal, irreprochable. Literalmente el texto dice, eras íntegro, cabal, irreprochable en todo lo que hacías. De allí, oído, de allí, ahora usted lo va a entender, de allí es donde Pablo se agarra y dice, el que esté firme, mire que no caiga. Porque si cayó este animal con todo lo que es, señores, usted no está exento de esto. El que esté firme, mire que no caiga. Este término del hebreo tamín fue el que Dios utilizó para hacer referencia a Job, según Job 1, verso 1, Job 2, verso 13. El título sello de la perfección no solo es atribuido a sus actitudes y a su manera de conducirse, sino a su belleza física y mental, atribuyéndole la perfección no solo a él como lo creado, sino también a su creador.
resaltando que dicha obra tan perfecta venía de las manos de la perfección misma, que es Dios. Esto se puede entender cuando leemos el contexto subsiguiente en el verso 12 del capítulo 28. Dice: tú eres el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Señores, escuche, Satanás era una especie de querubín. No se parecía, con todo y que llevaba el nombre querubín, no se parecía a ninguno de los otros. ¿Por qué usted lo dice, maestro? Vamos a estudiarlo, vamos a seguir estudiando para que usted se dé cuenta que ese animal no era cualquier cosa, ni es cualquier cosa. Sello de la perfección también se aplica a quien representaba y manifestaba la perfección de Dios. Aquel por quien Dios se sentía orgulloso. Esto lo deducimos tomando en cuenta el pasaje de Job 1:1 y 2:3. Después de la persona, después de las personas de la deidad, o sea, el conjunto de la deidad, Satanás ocupaba el cuarto lugar en perfección. Óigame, y en poder. Diga, ay. Y en poder. O sea, señores, como él no lo había. Adorador. Adorador. Los grandes exégetas bíblicos dicen que cuando este ser se disponía a adorar a Dios de su garganta, esto es una hipótesis, supuestos negados, no es algo objetivo, es subjetivo, porque hay otros que enseñan que Satanás nunca fue adorador, y hay razones por las cuales lo enseñan. Otros dicen que sí, en fin, no se discute, eso no tiene nada que ver con doctrina. Pero vamos a seguir leyendo. Adorador, los grandes exégetas bíblicos dicen que cuando este ser se disponía a adorar a Dios, de su garganta salía como una orquesta filarmónica. Él solo bastaba para adorar a Dios, él solo. O sea, con un angelito decía yo, ¿te puedo hacerme eso? No, cállate, ¿para qué? Yo solo es suficiente. Él solo. Ahora, la Biblia no hace referencia de Satanás como adorador. Desde el punto de vista literal, he aquí, el gran adorador, Satanás, Lucifer, no dice eso, no lo habla. Pero a causa de su hermosura y perfección, él como creación fue motivo de adoración al Creador. Cuando las huestes angelicales veían a Satanás, a causa de su hermosura y acabado y esplendor, adoraban a Dios por su creación. Era tanto la magnificencia de su creación que cuando fue creado se prepararon los instrumentos para celebrarlo, para celebrar su creación. Es decir, por eso es que alegamos que Satanás era un tipo de querubín, pero que no tenía parecido a ninguno. ¿Por qué? Porque los tamboriles, no es como me enseñaron que se hicieron los tamboriles para que Satanás saliera a tocarle y a alabar a Dios. No, los tamboriles se hicieron y se prepararon era para que las huestes celestiales tocaran al son de una música celebrando la creación de Satanás cuando saliera a la cena. Porque como él, nadie se parecía. No había una especie de ángel en los cielos como Satanás. No lo había. Porque si Satanás como querubín se parece a los otros querubines, entonces ¿qué es lo que yo voy a celebrar? Simplemente cuando salió a la escena, todo el mundo, los ángeles quedaron, pero fue maravillado. La vestidura que ese ser tenía. El acabado, el esplendor, la gloria. Dice que cuando Satanás abría sus brazos, sus pectorales, y se paraba delante de la presencia de Dios, dice que su ser, su cuerpo era como un bombillo detrás de un rubí. O un rubí detrás de un bombillo, que cuando pega la luz del bombillo al rubí, refleja la luz del bombillo en diferentes ángulos, diferentes colores. Así dice que cuando la gloria de Dios caía sobre él, él reflejaba la gloria de Dios sobre todos los cielos.
Fíjate lo que era. Para estar cantando, el diablo es un mentiroso, también es un bocón. Bocón. Ni siquiera tenemos una idea con quién. ¿Y sabe por qué nosotros no hemos tenido confrontaciones con el diablo? Porque no estamos preparados para eso. Y como Dios sabe que no puede permitirle a él que nos tiente más de lo que le podamos resistir, Dios sabe que si Satanás se nos presenta, nos despedaza. No es que nos despedaza. Con todo y que tenemos el espíritu, con todo y que tenemos la vida, con todo y que tenemos la justicia, nos despedaza. ¿Por qué? Porque no conocemos quién es el ser. Nos despedaza, pero por completo. Nos hace trizas. Era tanta la magnificencia de su creación que cuando fue creado se prepararon los instrumentos para celebrarlo. Igualmente, esta apariencia presenta a este ángel en su creación como diadema de alabanzas a su creador, según Ezequiel 28:13. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Eso de que, oído lo que voy a decir. ¿Se acuerda que la Biblia dice que nosotros fuimos hechos para la alabanza de su gloria? ¿Se acuerda usted eso? Filipenses, Efesios. Que fuimos hechos para la alabanza de su gloria. ¿Usted se acuerda de eso? Eso no está en el texto original así. La Biblia en ninguna parte dice que Dios nos hizo a nosotros, que Dios nos hizo a nosotros para que lo adorásemos a Él. O sea, porque alguien dijo, hermano, porque la iglesia vino a ocupar el lugar de los ángeles que cayeron, porque cuando los ángeles cayeron quedó un hueco en el cielo y no había quien adorara a Dios. Y entonces Dios hizo la iglesia para que le adorase. Pues sí, porque a Dios le hace falta la adoración de la iglesia. Un hermano me dijo, hermano, Dios me dijo que le adorara. En ninguna parte tú vas a conseguir una Biblia, un texto de Génesis, Apocalipsis que Dios te pide que le adores. En ninguna parte. Quien escribe eso es David. Adoren y todo, pero Dios nunca va a buscar, nunca vas a conseguir en la Biblia una parte donde Dios dice adórenme. Porque la adoración no es como una especie de un oxígeno, que oxigena a Dios, que Dios está ahogando, está poniendo morado en el cielo. Dice Cristo, ¿qué te pasa, Jehová, que los evangélicos no me adoran? No, por favor. Y si en dado caso Dios te dice que le adoren, no lo dice por causa de Él, lo dice por causa de tu bendición, para bendecirte. No porque le hace falta tu adoración. Aló, porque Él es adoración. ¿Qué te pasa? El que escribe los Hechos dice que Dios no es Dios que habita en casas hechas y en templos hechas con manos de hombre, como que si necesitase algo de ellos. Dios es adoración. Entonces lo que dice el texto no es que nosotros fuimos hechos para alabanza a su gloria. Lo que dice el texto es que en nosotros se va a cumplir el principio que se cumplió en Satanás, que cuando la gente vea en nosotros el resultado de la creación de Dios en nosotros, la gente va a adorar a Dios por nosotros. Es lo que dice el texto. Que un día te vieron todo arrastrado, mendigos, tu hogar destruido, sin dinero, sin finanzas, sin futuro, sin proyectos, de la droga, el alcohol, el homosexualismo, lesbianismo. Y hoy te ven una persona íntegra, cabal, prosperado. La gente dice, wow. Eres diadema de adoración. Que cuando la gente te ve a ti y ve el resultado de su creación, la gente puede adorar a Dios a través de ti, por causa tuya. ¡Aló! Pero hay unos evangélicos que en vez de ser la diadema de adoración son una deshonra. No es que Dios se siente, que Dios se siente. Bueno. Si Satanás era inspiración de adoración a causa de su creación, bueno, decían los exégetas, ¿quién podría negar que fuera un adorador? El simple hecho de que Satanás tenía un deseo de mayor gloria indica que pudo haber sido el encargado de la adoración, de la cual desistió queriendo atribuirse dichas propiedades, según Ezequiel 28:17. Esto es notorio en la tentación a la cual sometió a Jesús. Satanás buscó la forma que de parte de la deidad, el verbo, se le brindase adoración y cumpliera así con él el contraste de lo que él hacía.
Es decir, en la tentación se refleja el más íntimo deseo de que en él se realizase lo que él ejecutaba. Y esto nos puede dar indicio de que Satanás sí era un adorador en potencia. Por allí nos podemos meter. Pero literalmente una persona en la Biblia, Satanás como adorador. No, el hecho de que él buscaba que Jesús le adorase es porque eso era lo que él hacía. Quería desquitárselo, tanto que yo adoré a Dios, bueno, que me adore a Dios a mí. Porque le tiró la tentación a Jesús, pero si se le atribuye el verbo la agarra y hay un desastre. Pero mira lo que era. Lo otro, portador de luz. El término lucero de la mañana. Eso es lo que significa portador de luz. Lucero de la mañana. En griego es la palabra fósforo. ¿Se acuerda? Búscame el fósforo. Es fósforo. Que es un término compuesto que significa portador de luz. Vulgarmente Lucifer. Según Isaías 14:12. Este término es una de las características que se le atribuye a Cristo. Que óigame, que se le atribuye a quién, a Cristo, pero primero se le dio a Él. Primero se le dio a Él. ¿Quién es el lucero de la mañana? Hasta que venga y resplandezca el lucero de la mañana, hablando de Jesús, el que escribe. Pero primero se le atribuyó al diablo, a Satanás antes de caer. O sea que no era cualquier cosa. Según segunda de Pedro 1:19 está eso. El término portador de luz significa como el que refleja, la palabra lucero de la mañana, como el que refleja y porta la Shekinah, o gloria de Dios. Lo que decía ahora que caía sobre sus pectorales, iluminaba. Estas mismas características estaban en Satanás. Se dice que este ser se colocaba delante de la presencia de Dios y la gloria, la Shekinah de Dios caía sobre él. Y a su vez la gloria de Dios se reflejaba por todos los cielos. Satanás hacía las veces de un rubí cuando se coloca detrás de una luz. El rubí se encarga de reflejar la luz en diferentes ángulos y colores. Así reflejaba la gloria del Señor. Óigame, el ornamental. Satanás se ha encargado de que lo pinten con rabo, con cacho y con un tenedor y vestido de rojo. El ornamental que Satanás tenía con piedras preciosas sugiere una apariencia con todo el esplendor. Debemos observar que las piedras preciosas que se mencionan, tales como cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónices, zafiro, carbunclo, esmeraldas y oro, solo son nombradas 3 veces en la Biblia, en diferentes usos con diferentes características. Uno, en el pectoral del sumo sacerdote, indicando la gracia divina. 2, en la Nueva Jerusalén, que refleja la gloria y magnificencia de Dios. Y 3, como parte de la vestidura de este gran ángel, representaba el acabado y cuidado de Dios en su creación. O sea, Dios viste a Satanás con las mismas piedras que viste la Nueva Jerusalén y que viste el pectoral del sumo sacerdote. Ahora piense usted, entonces, ¿quién es entonces? ¿Quién es Satanás? ¿Quién es este ser? ¿Contra quién nosotros estamos luchando? ¿O contra quién vamos a luchar? No es tanto, no es tanta, señores, no es tanto exaltarlo, pero sí conocerlo. Era tanto en lo que ese ser es, que Jesús dijo, viene la hora de las tinieblas. Que en Getsemaní Jesús fue confrontado por Dios y tentado por el diablo. Que los 2 poderes espirituales vinieron sobre Jesús, los 2. ¡Ey! Óigame, y en contra de él, no a favor de él. En contra. Que yo dije cuando yo enseñé aquí acerca de la agonía de Jesús en el Getsemaní, hace 2 jueves pasados. Y dije bien claro
que una de las cosas que usted tiene que aprender es que Jesús no fue asistido por el Espíritu Santo. Cuando estaba en el Getsemaní, no fue asistido por el Espíritu Santo. Ni para defensa del diablo, y menos para la confrontación que tuvo con Dios. Pero vinieron sobre los dos poderes. Analicemos a Satanás después de su caída. Cayó. Satanás no es la contraparte de Dios. Primero vamos a comenzar por allí. Satanás no es la contraparte de Dios. ¿Qué es la contraparte? La contraparte es aquel que, además de llevar la contraria, posee los mismos poderes, atributos y cualidades de su opositor. Eso es contraparte. Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente, no es igual a Dios, por tanto no es la contraparte de Dios. No lo subestime, pero tampoco le dé mucha importancia. Manténgalo donde está, déjelo allí. Satanás es una criatura, Dios es el creador. Por lo consiguiente, nunca podrá ser su contraparte. Satanás está en contra de Dios y es su peor y principal enemigo. Sin embargo, hay quienes equivocadamente han dado a Satanás una posición casi similar a Dios. Y esto tenemos que erradicarlo. Repito, no lo subestime, pero tampoco le dé mucha importancia. Manténgalo allí. En nuestras iglesias tenemos cristianos que viven intimidados, amedrentados, amenazados y cohibidos por la mala información que tienen acerca de Satanás y su posición. A Satanás no hay que subestimarlo. No hay que subestimarlo en el mundo espiritual. Antes de caer ocupaba el cuarto lugar, que vendría siendo el primero después de la deidad. Esto lo llevó a tener ciertas ventajas en el mundo espiritual, pero no lo lleva a estar a la altura de Dios. Tenemos que ver a Satanás como un ser espiritual que tuvo su origen en Dios y que tiene sus limitaciones. No lo debemos comparar con Dios. Él no es la contraparte de Dios. Satanás es un ser sobrenatural, pero no es soberano como es Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Escuche esto bien, lo que le voy a decir. Por eso, oiga bien, oiga bien, oiga bien. No te creas que yo no le esté, no te creas, no voy a usar el término miedo, no. Temor tampoco. ¿Cuál uso? No te creas que yo no tengo cierta, ¿perdón? Sí, cierta reserva, algo así, al crecimiento que viene de Dios. Porque va a llegar o puede llegar, no voy a decir va a llegar, no, puede llegar el día en que es tanto lo que voy a afectar el reino de las tinieblas que Satanás mismo presente se me va a hacer. Él personalmente va a venir. Se le presentó a Josué, se le presentó a Jesús. O sea, como tú no estás haciendo tanto por el reino, Satanás te manda el demonio más, el más bobito que tiene ya. Anda vos, anda. Le está chupando el dedo, anda, que con ese dedo chupado ya algo así con él, anda para allá. Si es que los demonios tienen dedo, ¿no? Pero va a llegar o puede llegar el tiempo donde vas a afectar tanto el reino de las tinieblas, señores, que va a tener él que personalmente venir.
Pero el día que Dios permite que Satanás venga presente es porque Dios sabe que tú puedes. Dios sabe que tú puedes. Si usted está a la altura, quizás no tenga la capacidad todavía, porque no hay conocimiento. Pero en cuanto a poder, en cuanto a autoridad, en cuanto a señorío, en cuanto a vida, en cuanto a justicia, nosotros estamos a la altura para vencer al mismo diablo. Yo conocí un hombre que retó a Satanás. Lo retó. Digo, en pleno servicio, digo, yo te reto ahora, diablo, que vengas en contra de mi ciudad y si puedes. Y vino. Porque el diablo, Satanás, personalmente fue hasta Dios, le digo, me retó, me dio derechos, me lo vas a dar. Y vino. Y vino. Satanás lo que está esperando, que usted medio le dé un lugar. Hubo un hombre que Dios lo usaba mucho sanando cáncer, todo tipo de cáncer, cáncer en los huesos, cáncer en la sangre, cáncer, todo tipo de cáncer. Y un día se paró en el púlpito en medio de más de 27,000, 20,000, 30,000 personas en una campaña multitudinaria y dijo, tengo a Dios y al mundo en mis manos. En ese momento cayó, ¡plum!, muerto, y le hicieron la necropsia y sacó más de 57 tipos de cáncer en su cuerpo. Usted reta al diablo y usted va a tener problemas con él. Usted no tiene que retarlo. Usted empieza a afectar el reino y él va a venir en contra de usted, pero no va a poder, porque vamos a paso de vencedores. Vamos a paso en el Dios, vamos a paso con el Señor, vamos a paso con el Espíritu, vamos a paso con el propósito de Dios en la vida. Pero no lo retes. No lo hagas. Respétalo. ¿Quién enseña esto, Freddy? Muy pocos. La gente se sube al púlpito y decir a la gente, dele fuerte, dele fuerte. Por eso hay gente destruida, acabada, que te digo, hermano, que le dieron lugar pero se los llevó a todos. Señores, no le des el lugar de Dios, jamás, nunca, nunca, nunca. Pero manténlo. Lo otro, su poder, vamos a explicar su poder y nos vamos. Su poder. Lo primero que debemos tener claro es que cuando Cristo venció al diablo, le quitó la autoridad, no el poder. Hablar del poder y la autoridad que Satanás tenía en ese momento son dos cosas diferentes. El poder se conoce como la potencia que Satanás tiene en él y la autoridad es el derecho que tiene para desatar el poder, para desatar esa potencia. Hay que tomar en cuenta factores que están relacionados al poder satánico y que son muy determinantes para confrontar a Satanás. Óigame. El poder que Satanás tiene es inherente en él. Como ser espiritual es un poder que ni siquiera Dios se lo puede quitar. Óigame, ni siquiera Dios se lo puede quitar. Es un poder que nació y está en él, es un ángel. Un solo ángel acabó con miles de filisteos, uno solo. Uno solo. ¿Usted se imagina él? Querubín como él. ¿Con cuánto puede acabar? Cuando Cristo vino a la tierra, lo que le quitó al diablo fue la autoridad, no el poder. Satanás sigue teniendo poder, lo que no tiene es autoridad. Jesús dijo, recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por tanto, os doy autoridad la autoridad que tenemos se debe al poder que recibimos. Pero el poder que recibimos se desata por la autoridad que tenemos. Nadie puede desatar el poder de Dios si no es a través de la autoridad. Por eso usted debe conocer todo lo que tenga que ver con la autoridad, con el sistema de la autoridad de Dios. Usted debe aprender a someterse a las autoridades, a entender qué es autoridad, cómo ejercer autoridad, cuándo ejercer autoridad, dónde ejercer autoridad. Y tenemos un diablo con poder. Oído, pero no tiene autoridad. Pero el día que usted le delegue a Satanás autoridad, Satanás va a venir en contra de usted con su poder y le puede destruir su casa, su familia, sus hijos, sus finanzas, su trabajo, su vida, su ministerio. Porque va a desatar todo su poder a través sobre usted por causa de la autoridad que usted le está delegando. Y le digo algo, y no hay Dios que pueda hacer algo por ti. Ni siquiera Dios puede hacer algo por ti, con todo y que Dios todo lo puede. Usted le está delegando autoridad al diablo y Satanás, como usted le abre una puerta, lo va a destruir con su poder. Satanás no tiene autoridad sobre la iglesia, pero sigue teniendo poder. Si usted le delega autoridad, lo va a destruir, lo va a hacer pedazos. ¿Aló? Que tiene derecho una persona de morir de cáncer en la garganta por el derecho que se le está dando por consumir un tabaco. Eso se llama delegarle a Satanás autoridad para destruir tu vida a causa de una enfermedad. De cirrosis, de cualquier tipo de enfermedad, puede Satanás venir a tu vida porque le estás delegando autoridad a través de un principio que estás quebrantando. Y no hay Dios que te pueda sanar. Oído, no hay Dios que te pueda sanar. Solo las misericordias te podrán alcanzar. Porque te pudiste haber evitado eso. Y no quieres hacerlo. Y estás tronchando y cortando el camino de Dios para tu vida. El propósito de Dios para su vida. Porque quizás como dices que tienes 60 años y ya es tan viejo que puede Dios hacer contigo, no te lo pierdas. Dios puede hacer contigo las grandes cosas que puede hacer desde hoy en adelante como nunca lo he hecho antes. Ah, ya yo estoy viejo, con 4 cigarritos más que me fume. No. Aló. Lo otro, el poder que Satanás tiene es opresor, devorador, violento. Es un poder que mata, hurta y destruye, según Juan 10:10, aunque en Juan 10:10 no está hablando del diablo. Porque Juan 10:10 cuando dice el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, está hablando del Sanedrín. Pero tomando el principio, podemos alegar, aplicárselo a Satanás como una ley de doble referencia. Según Efesios 6:11 también. El apóstol Pedro dice que seamos sobrios y vigilantes porque el diablo como adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Buscando a quién? A quien devorar. Pero mire lo que viene ahora. Según 1 de Pedro 5:8. El término devorar viene del griego catapino, cuyo más amplio significado indica tragar después de haber hecho pedazo la presa. No es el ser que te brincó, te arrancó el pedazo y se lo tragó. No, te hizo pedazo primero. Te devoró, te destruyó. Después que te dejó sin aliento, destruido, con las vísceras afuera, con todo. El poder satánico es tan intenso que a nosotros se nos dio un poder,
que está representado en la persona del Espíritu Santo para contrarrestar las obras producto de su poder. Imagínese usted el poder que ese animal tiene, que se me dio un poder como el del Espíritu Santo para contrarrestar las obras producto de su poder. O sea que su poder no es cualquier cosa. No te olvides que Satanás no es soberano. Óigame, no es soberano, pero es un ser sobrenatural. Satanás no es un pobre diablo como muchos creen. Nunca lo subestimes ni le restes importancia. Si te descuidas, su poder puede destruirte por completo. He sido testigo de grandes hombres de Dios que hoy en día están en el caos porque subestimaron a Satanás y no se cuidaron de él. Sabemos que el poder del diablo está muy por debajo al poder de Dios, que es el que nosotros representamos. Pero si te descuidas, ni siquiera Dios puede hacer algo por ti. Con todo, y que en ti esté todo su poder. Ten presente esto. A Satanás Cristo lo venció, no lo paralizó. Él está activo. Ahora nos toca a nosotros librar nuestras propias batallas y vencerlo. ¡Ay, mi madre! Eso de que, hermano, su victoria es mi victoria, eso es verdad, pero también es mentira. Porque si nosotros tomamos la victoria de Cristo posicionalmente, entonces su victoria es mi victoria. Pero hay batallas que yo tengo que librar, que Cristo no la va a librar por mí. No le pida a Dios que haga lo que usted puede hacer. Nos vamos, recuerda esta verdad, con Satanás no se juega por el simple hecho de que él no está jugando. Sé prudente, no le des lugar, porque puede hacer de ti una presa que después de despedazarla, tragarla, después de despedazarte, te va a tragar, y lo digo con sentido figurado. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Le digo algo. Señores, no apague la voz de la conciencia. Óigame lo que le estoy diciendo. No apague la voz de la conciencia. Porque el Espíritu Santo no va a redarguir a nadie del estado de pecado, ni de la premeditación del pecado, ni la alevosía del pecado. Eso que te hace sentir mal a ti cuando cometes un pecado no es el espíritu, es tu espíritu que nació de nuevo, que no quiere seguirse calando las marramuces que venía haciendo antes. Porque en ti está la justicia que rechaza el pecado. En tu espíritu está la justicia, está la vida que rechaza la muerte y rechaza el pecado. En tu espíritu. ¿Sabe cuándo el Espíritu Santo viene a trabajar contigo? Cuando apagas la voz de la conciencia. Cuando ya premeditas, porque si tu corazón no te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Si en tu corazón no sientes reprensión por lo que estás haciendo, arrodíllate y pregúntale, Señor, ¿es malo lo que estoy haciendo? ¿Está mal? Y cuando la voz de la conciencia se apaga es cuando el Espíritu Santo viene a trabajar. Pero sea una o sea la otra. Señores, no me hable de premeditar el pecado. No me hable de planear. No me hable de hacer planes. A mí no me hable de eso. Yo vengo de ese terreno. Yo vengo del terreno de premeditar, de hacer planes, proyectos para pecar. Yo vengo de callar la voz de la conciencia. Donde me metí en pozos, en arenas movedizas, que llegué hasta el cuello, hermano. Y que llegué hasta la barbilla, ya llegándome a la punta de la nariz para oxigenar, para quitarme el oxígeno y matarme, terminarme de matar. Y terminarme de acabar. Y en el fondo de las cosas escuché la voz del Espíritu como ya una última advertencia. De mujeres y hombres que me llegaron, me dijeron, maestro, no sé qué está pasando con usted, pero soñé esto con usted. Y yo sabía que era Dios quien estaba hablando, advirtiéndome de los pasos que yo venía dando.
premeditadamente. Premeditadamente. Dios nunca me dijo, esta es tu última oportunidad. Pero sí me dijo una vez, esta es tu más grande oportunidad para ser grande, para crecer. Yo sé lo que es dejar embarque a lo que premedité. Yo sé lo que es dejar botado lo que yo mismo preparé. Yo sé lo que es dejar una escena donde yo mismo iba a ir al sitio. Yo sé lo que es eso. O sea, a mí no me hable de eso. Yo sé. Y el Señor me dijo, estás caminando en un piso de vidrio con zapatos de plomo. Estás dando paso mal dado, vas a partir el vidrio, tú no sabes dónde vas a caer. En mí hay caminos que no tienen regreso. No tienen regreso. Y vas a aprender una gran lección por la escuela de la vida, pero vas a aprender tarde porque aprendiendo vas a morir. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Caí de rodillas. Perdóname, Señor. Ayúdame a salir de esto. Yo sé lo que es sumergirme en el mundo de la pornografía. A mí no me hable de eso. Yo sé lo que es llegar al estado de pornografía más bajo que pueda haber. A mí no me hable de eso. Pero también sé lo que me costó salir. Y lo más duro del caso es que solo de Dios tenía su advertencia, pero nunca tuve su ayuda, en el sentido de que era yo el que tenía que hacerlo. Yo tenía que librarme de eso. Y lo logré. Y si yo pude, usted también puede. Si yo pude, usted también puede. Es algo tan tremendo, Mari, que un día Dios me dijo esta palabra. Mira quién está al frente. Mi hija, mi hijo y mi esposa estaban sentados en la sala. Y me dijo, Dios, sal del cuarto. Y salí y me dijo, mira lo que está ahí al frente de ti. Me quedé mirando. Mi hija, mi hijo y mi esposa. Y me dijo Dios, por lo menos si no te importo yo, hazlo por ellos. Porque tú tienes derecho de decidir sobre tu vida, pero no tienes derecho de decidir la vida de ellos, el futuro de ellos, el destino de ellos. Ni siquiera tienes una idea de lo que ellos van a sufrir y van a padecer al ver a su padre destruido y acabado. Si no lo haces por mí, porque es que yo no te importo, hazlo por ellos. Por lo menos hazlo por ellos. Usted está hablando con el más grande de los promiscuos que pueda haber. Usted está hablando del hombre que cayó más bajo. Pero pude. Lo pude hacer. Me costó sí mucho. Y no hubo nadie que orara por mí, no hubo nadie que me ungiera. Fui solo yo luché. Yo solo luché mis luchas. Luchas que no vinieron a mí porque vinieron por venir. Ni siquiera porque estaba haciendo oposición al diablo, sino porque yo abrí puertas para eso. Porque fui yo el que le di lugar a las cosas. Porque yo empecé con el jugueteo. Porque yo empecé con el juego. Lo que no entendía que Satanás no está jugando. Y ya yo iba al camino de Sansón. Morir atado con los impíos y sin visión. Dios me dijo, ¿los miras a ellos? Sí, hazlo por ellos por lo menos. Hoy estoy libre. Hoy soy un hombre libre, gracias a Dios. Libre. ¿Me han dejado de venir tentaciones? No, siguen viniendo. Pero me es más fácil, Mari, porque estoy del otro lado. Estoy del bando de Dios. Pero sabe que es difícil quitarte la telaraña, en medio de la telaraña. Salir del lodo, sumergido en el lodo.
Porque es como una arena movediza. Mientras más te mueve, más te hundes, más te hunde, más te hunde. Es como un vicio, es como una adicción, es como un abismo que te lleva a otro abismo. Y Dios me dijo, era necesario que pasara por estas cosas. Pero aquí estoy, libre. Pero si yo pude, usted también puede. Y lo digo porque sé que aquí hay gente, hermano. Sé que aquí hay gente, los que me están viendo por la televisión, por este video, los que me están viendo, hay gentes que están sumergidos en la vida de pecado. Y están jugando con el pecado, están jugando a perder el propósito de Dios en la vida. Tenga cuidado. Tenga cuidado, no vaya a decir que no hubo nadie que se lo dijera. No vaya a decir que no hubo nadie que no pasara por allí para advertirte de estas cosas, porque yo pasé por allí. En nuestra próxima clase vamos a ver sus derechos y sus privilegios. Cómo Satanás, con todo y que es caído, tiene derechos y tiene privilegios. Señores, que usted va a tener que conocerlo para respetarlo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.